Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Si ya eres parte de la familia, gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Y créanme, este tema es un poco picante, con drama, sorpresa y reacciones que seguramente los dejarán con la boca abierta. Hoy vamos a hablar del escándalo que involucra a Halil İbrahim Ceylan, el apuesto actor turco que conquistó corazones en la serie Emanet, y por supuesto, la reacción de Esra Turkoglu, su coprotagonista y quien interpretó a Seher en la misma serie. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no están suscritos, por favor, consideren hacerlo. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas, chismes, análisis de personajes y mucho más. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos con el drama. Empecemos por el principio. ¿Quién es Halil İbrahim Ceylan? Para aquellos que no lo conocen, Halil es un actor turco muy talentoso que saltó a la fama gracias a su papel de Yaman Krml en la serie Emanet, o Legacy como se conoce en inglés. La serie fue un éxito rotundo y Halil, junto con Esra Turkoglu, se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Su química en pantalla era innegable y muchos fans esperaban, e incluso especulaban, que esa conexión trascendiera la ficción. ***, el ascenso meteórico de Halil İbrahim Ceylan y la fuerza de Emanet, ***. Para comprender el impacto del escándalo, es fundamental entender el contexto. Halil İbrahim Ceylan no era solo un actor en una serie exitosa, se había convertido en un ícono. Su interpretación de Yaman Krml resonó profundamente con el público. Yaman, un hombre aparentemente frío y distante con un pasado complicado, se enamora de Seher, una joven llena de bondad y esperanza. La evolución del personaje de Yaman, su lucha por aceptar el amor y su dedicación a su sobrino Yusuf, cautivaron a la audiencia. El éxito de Emanet se basó en varios pilares: una historia llena de giros inesperados, una producción de alta calidad y, por supuesto, la innegable química entre Halil y Esra. Sus escenas románticas eran magistrales, llenas de miradas cómplices, roces sutiles y diálogos cargados de emoción. Los fans se engancharon a la historia de amor de Yaman y Seher, y soñaban con que esa conexión especial se extendiera más allá de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la pareja, de edits con sus mejores momentos y de especulaciones sobre su relación en la vida real. La serie, emitida originalmente en Turquía, rápidamente ganó popularidad en diversos países, llegando a audiencias internacionales a través de plataformas de streaming y canales de televisión. Esto amplificó el fenómeno, consolidando a Halil İbrahim Ceylan como un actor de renombre internacional y generando una legión de seguidores que seguían de cerca cada uno de sus pasos. ***, la expectativa creada por los fans, realidad o ficción, ***. La popularidad de Emanet y la química entre Halil y Esra generaron una expectación desmedida por parte de los fans. La creencia de que el amor de Yaman y Seher traspasaría la pantalla se convirtió en una especie de deseo colectivo. Los fans, inmersos en la trama, querían ver materializado el amor en la vida real. En las redes sociales se crearon grupos dedicados a la pareja, donde se analizaban cada una de sus interacciones, desde los likes en Instagram hasta los comentarios en eventos públicos. Cualquier señal, por mínima que fuera, se interpretaba como un indicio de un posible romance. Las fotos juntos, los vídeos compartidos, los mensajes en las redes, todo era minuciosamente estudiado en busca de pistas. Esta inmersión emocional de los fans generó un ambiente propicio para la decepción. La idea de que la relación entre los actores fuera tan fuerte como la de sus personajes en la serie era comprensible, pero la realidad del mundo del espectáculo es mucho más compleja. Los actores, por mucho que interpreten una historia de amor, son profesionales que interpretan un papel. Sus sentimientos y vidas personales son, en la mayoría de los casos, diferentes a lo que vemos en la pantalla. ***, el estallido del escándalo, rumores y especulaciones ***. Fue en este contexto de alta expectación y fervor fanático cuando comenzaron a circular los rumores sobre la vida personal de Halil İbrahim Ceylan. Las noticias que surgieron en diferentes medios turcos apuntaban a una vida amorosa activa y, en algunos casos, a comportamientos que podrían generar conflictos. Los detalles de estos rumores variaban.
Algunos hablaban de romances con otras actrices o modelos. Otros mencionaban fiestas y salidas nocturnas. Algunos incluso sugerían que estos comportamientos estaban afectando el ambiente laboral, creando tensiones en el set de Emanet. Es importante destacar que la mayoría de estas informaciones eran rumores, basadas en fuentes no oficiales y en interpretaciones de la información disponible. Sin embargo, el hecho de que estas noticias circularan en medios de comunicación de renombre y que fueran comentadas por periodistas de espectáculos, les dio cierta credibilidad. El impacto de estos rumores fue considerable. Los fans de Emanet, que habían invertido emocionalmente en la relación de Halil y Esla, se sintieron decepcionados. La imagen que tenían del actor, construida a través del personaje de Yaman KRML, se vio empañada por las noticias. La expectativa de que la magia de la serie se trasladara a la vida real se desvaneció. *** porque el escándalo fue un problema para los fans. El corazón del asunto ***. La razón por la que los rumores sobre Halil Ibrahim Ceylan se convirtieron en un escándalo para los fans es simple: la conexión emocional que habían desarrollado con la serie y con los personajes. La historia de amor de Yaman y Seher, la química entre los actores y la esperanza de un final feliz tanto en la ficción como en la realidad, generaron un apego muy fuerte. Para los fans, la serie no era solo un entretenimiento, era una experiencia emocional. Se identificaron con los personajes, sufrieron con sus problemas, celebraron sus victorias y se enamoraron de su historia de amor. La idea de que la vida personal de uno de los actores pudiera afectar la imagen que tenían de la serie y de sus personajes era inaceptable. Además, la percepción del escándalo se vio influenciada por la idealización que los fans suelen hacer de los actores. Los actores, en muchos casos, son vistos como figuras perfectas, que encarnan valores como la lealtad, el amor y la bondad. Cuando los rumores sugieren que la vida personal de un actor no coincide con esa imagen idealizada, la decepción es inevitable. *** Turkoglu, la reacción discreta que desató la curiosidad ***. En medio de este torbellino de rumores y especulaciones, la reacción de Esla Turkoglu fue clave. Su postura, lejos de ser explosiva o confrontacional, fue discreta y reservada. No emitió declaraciones directas sobre el supuesto escándalo, ni hizo comentarios públicos sobre la vida personal de Halil. Sin embargo, sus acciones y el análisis de su comportamiento posterior a la serie revelaron mucho. Después de que Emanet llegara a su fin, Esla y Halil continuaron con sus carreras profesionales. Sin embargo, la interacción entre ellos en redes sociales y en eventos públicos se redujo significativamente. Los likes y comentarios, antes frecuentes, se volvieron escasos. Las fotos juntos que antes inundaban las redes dejaron de existir. Este distanciamiento fue interpretado por muchos como una señal clara de que la relación entre ellos ya no era tan cercana como antes. Los fans, que seguían de cerca sus movimientos, notaron este cambio y lo interpretaron como una confirmación de los rumores. Además, hubo un cambio sutil, pero perceptible en la actitud de Esla. En las entrevistas posteriores a Emanet, Esla se mostró más reservada al hablar sobre su experiencia en la serie y sobre su relación con Halil. Evitaba dar detalles personales, se enfocaba en hablar del trabajo y de sus nuevos proyectos. Esta actitud, lejos de tranquilizar a los fans, avivó las especulaciones. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué la actitud de Esla era tan diferente? ***, el silencio de los protagonistas, confirmación o estrategia, ***. El silencio de ambos actores, tanto Halil como Esla, fue un factor crucial en la perpetuación del escándalo. Ninguno de los dos confirmó ni negó públicamente los rumores. Esta falta de información oficial alimentó la especulación y la curiosidad de los fans. El silencio, en muchos casos, puede ser una estrategia de los famosos para proteger su vida privada y evitar alimentar el sensacionalismo. Sin embargo, en el caso de Halil y Esla, el silencio tuvo un impacto más allá de la protección de su privacidad. Al no pronunciarse sobre el tema, los actores dejaron espacio para que los rumores y especulaciones se propagaran sin control. La falta de declaraciones oficiales también impidió que los fans pudieran tener una versión clara de lo sucedido. Al no tener acceso a información directa de los actores, los seguidores de Emanet se vieron obligados a recurrir a las interpretaciones de los medios de comunicación y a las opiniones de otros fans. ***, el impacto en las carreras de Halil y Esla ***. El escándalo, independientemente de su veracidad,
tuvo un impacto en las carreras de ambos actores. Aunque ambos siguieron trabajando en proyectos posteriores a Emanet, la imagen de Alil se vio afectada por los rumores. La percepción del público sobre él cambió. La imagen de Esla, por el contrario, salió reforzada. Su actitud discreta y profesional fue valorada por muchos. Mostró madurez y supo manejar la situación con elegancia. Su silencio y su distanciamiento, lejos de perjudicarla, le ganaron el respeto de sus seguidores y de la prensa. *** La importancia de separar la ficción de la realidad. *** El escándalo de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu nos recuerda la importancia de separar la ficción de la realidad. Los actores, aunque interpreten personajes que nos enamoran, no son sus personajes. Sus vidas personales son diferentes a las que vemos en la pantalla. Es importante disfrutar de las series y películas, de emocionarnos con las historias de amor y de identificarnos con los personajes. Pero también es fundamental respetar la privacidad de los actores y no hacer juicios basados en rumores o especulaciones. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde la vida personal de los actores está expuesta al escrutinio público. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propios problemas, sentimientos y decisiones. *** Conclusiones. Un drama con lecciones aprendidas. *** En conclusión, el escándalo de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu es un ejemplo de cómo la expectación de los fans y la exposición mediática pueden afectar la vida personal de los actores. Los rumores sobre la vida amorosa de Halil, combinados con la fuerte conexión emocional de los fans con la serie Emanet, generaron una situación tensa. La reacción discreta de Esla, su silencio y su distanciamiento solo avivaron las especulaciones. Este incidente nos deja varias lecciones importantes. *** La importancia de separar la ficción de la realidad. *** Los actores no son sus personajes. Es fundamental disfrutar de sus interpretaciones, pero respetar su privacidad. El poder de la expectación de los fans. La intensa conexión emocional de los fans con una serie puede influir en su percepción de los actores y de sus relaciones. El impacto de los rumores y la especulación. Los rumores, aunque no sean confirmados, pueden afectar la imagen de los actores y su reputación. La importancia del profesionalismo. La forma en que Esla manejó la situación, con discreción y profesionalismo, fue clave para mantener su imagen. El escándalo de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu es un recordatorio de la fragilidad de la fama y de la necesidad de respetar la privacidad de los actores. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo del entretenimiento y a ser más críticos con la información que consumimos. Y llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta exploración del escándalo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Esla hizo lo correcto? ¿Qué expectativas tenían ustedes sobre la relación entre Halil y Esla? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.